El origen tiene como inicio en el año 1438 con Pachacuti, cuyo nombre significa transformador del mundo. Los incas llamaron a su imperio el Tahuantinsuyo, lo que quiere decir 4 partes del mundo. Para poder entender un poquito más la historia del origen del imperio, tenemos el origen mítico o también llamado el tiempo sagrado, y también tenemos el origen de fuentes históricas. El origen mítico nos habla de 2 grandes leyendas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los 4 hermanos Saya. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo nos narra de cómo ellos salieron del lago Titicaca como parte de una misión encomendada por su padre, el dios Sol. Ellos tenían encargado la civilización de dicho lugar y fundaron en la misma un imperio en su nombre. Para poder elegir el lugar, el dios Inti le dio a Manco Cápac una vara de oro y le dijo que viajara hacia el norte del lago. Donde se hundiría la vara sería el lugar indicado para formar el imperio. Así, después de tanto caminar, llegaron hacia un lugar lleno de montañas. Manco Cápac puso la vara y se hundió. Fue ahí donde encontraron el lugar indicado donde se fundaría la capital del imperio, lo que da inicio al imperio incaico. En la leyenda de los hermanos Sayar nos habla de 4 hermanos que viajaban en búsqueda de tierras fértiles. Ayarcachi, que era el hermano más fuerte, tuvo como disputa con su hermano, motivo por el cual fue encerrado en las cuevas de Pacarinas y nunca más volvió a salir de ahí. Los 3 hermanos que continuaban siguieron el camino hasta el monte Guanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra, al cual le mostraron respeto. Uno de ellos, Ayar Uchu, atacó a la estatua y quedó petrificado. Ayar Auca también quedó convertido en piedra, motivo por el cual solo quedó uno de los hermanos, Ayar Manco, que fue el único que llegó hasta el Cusco y encontró tierras fértiles. Así fue como él fundó el Cusco, la capital del imperio incaico. Tenemos las fuentes históricas. Dentro de las fuentes históricas nos dice que se dio en el siglo XII con la llegada de los incas al valle Urubamba, tras huir de los aymaras. Los incas tuvieron que viajar y enfrentarse a las tribus que ya estaban ahí, las tribus las cuales vivían ya en ese lugar, para así poder tener un dominio del territorio o un dominio de la zona. La invasión estuvo liderada por Manco Cápac, quien fue el encargado de fundar el imperio y quien fue el primer gobernante del Cusco. La expansión incaica es un proceso histórico que se inicia con la derrota de los chancas por parte de los incas del Cusco y que se trunca con la conquista española. La expansión territorial de los incas operaba en 2 escalas, en una parte vinculando poblados y centros de producción, por otro lado en una escala mayor proyectada desde el horizonte a la esfera celestial. Ahora hablemos de las etapas. Primera, consolidación y expansión. Durante esta etapa, los gobernantes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco. Estas alianzas establecieron los lazos que servirían en el futuro para expandir su territorio. Aquí tenemos a 2 incas, Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, los cuales se dedicaron a establecer reglas y técnicas. Segunda, expansión, corresponde a los gobiernos de los siguientes incas. Mayta Cápac se le atribuye el crecimiento del imperio hacia el altiplano y la integración de lo que fuera la ciudadela de Tiahuanaco. Cápac Yupanqui, con él se cierra la dinastía de los Jurin Cusco, se dice que fue quien más descendencia dejó. Inca Roca da inicio a la dinastía de los Hanan Cusco. Desde su reinado, el Inca toma un papel con más funciones políticas y no únicamente militares. Se le atribuyen obras arquitectónicas como el canalizado de aguas. Yaguarhuaca consigue extender el imperio hacia Arequipa y el Inca Huiracocha
durante su reinado padecieron ante la civilización chanca, sus históricos rivales, descendientes de la cultura wari. Durante el reinado de Wiracocha hubo un guerrero, Titu Cusi Yupanqui, Pachacútec, el cual se impone ante los chancas y establece su hegemonía en la cuenca del Vilcanota, Apurímac. Como tercer punto tenemos la tercera expansión. Durante este periodo gobernaron Pachacútec, transformador del mundo, logró la máxima expansión del imperio, estableció un idioma común, organizó el imperio en 4 suyos, constituyendo así en un estado agrícola administrativamente eficiente. Amaru Yupanqui, su reinado fue corto y marcado por una crisis de alimentos, hasta ser sucedido por su hermano Tupac Yupanqui. Su nombre en quechua significa resplandeciente y memorable rey. Con él, el Tahuantinsuyo llega por el sur a su mayor extensión, hacia el río Maule en Chile. Y para culminar, haré mención del Inca Huáscar y Atahualpa. La lucha entre estos dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, pone en evidencia todos los males íntimos del imperio, la traición y la cobardía, la incapacidad. Tejen la trama de la guerra civil. Es por ello que allí se pone fin a la expansión incaica. Este fue uno de los factores que dieron la destrucción del imperio, junto con la llegada de los españoles, quienes se aprovecharon de las circunstancias para poder ultrajar, violar y violentar toda la riqueza del Tahuantinsuyo y poner fin a esta magnífica cultura. Seguidamente tenemos los límites del Tahuantinsuyo. Por el norte hasta el nudo de Pasco, Colombia. Por el sur, Chile, río Maule. Por el este, los contrafuertes andinos. Y por el oeste o hasta el Océano Pacífico. Aproximadamente el territorio tenía una extensión de 1.731.900 kilómetros cuadrados. Este fue el estado libre más grande del hemisferio sur. Organización social en el imperio incaico. La realeza, la nobleza. Este grupo era considerado como la clase dominante. El pueblo era considerado como la clase dominada. En este tema explicaremos cada uno de ellos. La realeza estaba conformado por el Inca, Coya y Auqui. El Inca era considerado como la máxima autoridad. Tenía descendencia divina por ser el hijo del sol. También era conocido con el nombre de Intip Churim, que en la palabra quechua significa el hijo del sol. La Coya era la esposa principal del Inca. El Auqui, príncipe heredero o sucesor del Inca. La nobleza de sangre. En este grupo encontramos a todos los parientes del Inca. Como podemos ver, la ñusta, Palla, Inga y Piu. Ñusta era considerado a la hija soltera. Palla, a la hija casada. Inga, hijo casado. Piu, esposa secundaria del Inca. Nobleza de privilegio. También integraban los Hatun Curacas y los Amautas. Nobleza de privilegio estos eran concedidos a las personas que destacaron en sus servicios al Inca. Estos eran de tipo fiscal, judicial y militar. El pueblo, que estaba conformado por Hatun Runas, ciudadanos comunes del pueblo. Mitimaes o mitmas, colonizadores inmigrantes obligados al trabajo para el Inca.
yanaconas, servidores perpetuos para el Inca. Piñacunas o piñas, esclavos de cocales en la selva alta. Tipos de gobierno en el Imperio Incaico. El imperio de los incas fue desde el punto de vista político, una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centralizado en el Inca, a quien se le consideraba de un origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia. Unificaron todos sus reinos a través de su lengua, el quechua. Para esto enviaban profesores a todas las partes de su reino. Y el poder estaba dividido en estas etapas. El Inca, máximo poder. El Auqui, el príncipe heredero. El Consejo Imperial. El Apunchic, gobernador regional. La economía inca. La principal actividad en la que se basó su economía de los incas fue la agricultura, pero también ellos realizaban otras actividades como lo eran la ganadería, la textilería, entre otros. La economía inca, al producir toda esta riqueza de las actividades tanto de la agricultura y la ganadería, los distribuía de manera proporcionada entre toda la población. Los incas formaron su imperio gracias o en base a los llamados ayllus. ¿Qué eran los ayllus? Era el grupo de personas que tenían un vínculo familiar o propiedades comunes en el mismo territorio, ¿no? El ayllu, como ya se mencionó, era una pieza muy importante en la economía incaica. Los principios de la economía de los incas. Bueno, el imperio incaico tuvo dos principios básicos para la organización de la economía, que eran la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué era la reciprocidad? Esta se basaba en la solidaridad y la ayuda mutua entre estos, basaba en los denominados ayllus, ¿no? En la reciprocidad se tenía dos tipos de reciprocidad, que eran la simétrica y la asimétrica, ¿no? La simétrica, esto se basaba solo entre los miembros del ayllu, ¿no? Y la asimétrica, esta ya también se basaba entre el estado inca y el ayllu. La redistribución, esto se basó en la entrega parte del estado de tierras a los ayllus, ¿no? A fin de que puedan producir en la tierra, ¿no? Pero el estado, que era el estado del inca, los ayllus le repartían según a las necesidades y a los hábitos que tenían los ayllus, ¿no? Entonces, los ayllus tenían un jefe que era el curaca. El curaca tenía que entregar parte de lo producido y trabajado, ¿no?, del ayllu al estado. El sistema de trabajo. Los incas tenían tres sistemas de trabajo. El primero era el ayni, que era la ayuda mutua entre los miembros de un ayllu, ya sea para realizar un trabajo en las tierras o en la ganadería o el techado de viviendas, ¿no? Teníamos la minga o la minca, ¿no?, que era el trabajo realizado por todos los miembros del ayllu para los llamados obras públicas, que estos eran beneficio del propio ayllu, ¿no? Estos, al trabajar estas obras públicas, tenían el beneficio de que reciban comida, chicha y coca, ¿no? Esto prácticamente era como su pago, ¿no? La tercera, que era la mita, era realizar un trabajo o una obra en específico para el beneficio del estado incaico, ¿no? Ese trabajo era de carácter obligatorio y gracias a esto el imperio incaico creció o se expandió de manera rápida, que hoy en la historia nos cuenta, ¿no? Vivienda. Los incas vivían en chozas hechas con piedra y paja, que solo tenían una habitación y no tenían ventanas. Las paredes están pintadas con colores brillantes. Cabezas alargadas. Los incas también tenían costumbres curiosas. Por ejemplo, cuando nacía un niño, su padre lo llevaba al río para bañarlo, y a continuación se lo envolvía en unas mantas y se le ponía unas tablas a los lados de la cabeza para que tuviera una forma alargada, que era la que caracterizaba a los incas. Continuamos con la educación. En la educación, los niños incas recibían la educación correspondiente a su nivel social. Para poder usar las orejeras, debían estudiar 4 años en la escuela.
El primer año estudiaban la lengua quechua. El segundo año estudiaban educación religiosa que se basaba en la leyenda sobre el origen de los incas. El tercer año se les enseñaba a utilizar el quipu, que eran unas cuerdas que se usaban para aprender los números y los principales acontecimientos del imperio. Y el cuarto año estudiaban la historia del imperio y se les enseñaba así las normas morales también. Ya cumplidos ya los 4 años, ellos ya podían usar las orejeras. Continuamos con el Inti Raymi. Inti Raymi es una palabra quechua en el idioma de los incas. Esta significa fiesta del sol. Antiguamente, en la época incaica, dicha celebración era llamada Guagua Inti Raymi. Y el Guagua Inti Raymi significa fiesta del niño sol. Las fuentes históricas sobre la celebración del Inti Raymi se basan en los cronistas, quienes coincidían en que se trataba de la principal fiesta, en la cual participaban importantes curacas de todas las regiones del imperio, así como el Inca. Así, mediante esta celebración, los incas legitimaban sus dominios sobre cada rincón de su vasto imperio, el cual abarcó varias regiones de los actuales países, los cuales son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Continuamos con el Huarachicuy. Todos los años la explanada de Sacsayhuamán es escenario de las más exigentes competiciones que se realizan en el Cusco. El ritual del Huarachicuy, presenciado usualmente por más de 10.000 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, se trata de una celebración de origen inca que contiene las más duras y arduas pruebas de destreza física y que sirve como ceremonia para marcar el paso simbólico de la adolescencia a la madurez de los nuevos guerreros del imperio. El ritual militar sobrevivió a los años y todavía se escenifica hoy en la ciudad imperial. Y por último tenemos las danzas. Hubo danzas en el imperio del Tahuantinsuyo exclusivas para varones, como el pincuyo y la quena, y otras danzas solo para las mujeres, como el arahui y el huanca. Entre las danzas principales tenemos casgua, danza de la alegría; cachampa, danza de las guerreras; ayarmarca, danza de las funerarias; ayi, danza de los campesinos;